Vamos a ir al libro de Daniel, ¿verdad? Para continuar lo que hemos iniciado. Y especialmente en el capítulo 7 que estuvimos aperturando esta mañana. Quiero hacer una observación. Creo que es importante. Cuando hablamos de profecías, es inevitable que se toquen algunas sensibilidades. Y digo esto porque algunos que están aquí y otros que vean y escuchen este programa desde sus lugares, y lo que se graba uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. Es bueno que hagamos esa acotación. No estamos interesados en ofender ninguna corriente de pensamiento religioso que sea diferente al nuestro. No estamos interesados en eso. Los adventistas del séptimo día somos respetuosos de todas las corrientes religiosas que hay en este mundo. Nos unimos en el concierto de todas las religiones solo en algo, y eso es en la libertad de conciencia. Y nosotros defendemos y abogamos la libertad de conciencia y de culto en este país y en todas partes del mundo. Pero es inevitable la verdad. Es ineludible el cumplimiento de la profecía en la historia. Por esa razón, si en algún momento suena ofensivo alguna expresión de mi parte, en el momento en que interpretemos los hechos históricos para ver en ellos el cumplimiento de la profecía, ofrecemos disculpas si alguna persona se ofende personalmente, pero entienda que no es nuestra intención. Pero rogamos a Dios que al descubrir este velo que muchos tienen puesto y ver una verdad tan clara como es la que está en la Escritura, entonces todos podamos estar claros y tomar decisiones en esa dirección. Yo voy a rogar un favor, y es que no tengamos encendida la pantalla, que no tengamos nada allí, porque es muy importante. Fíjense ustedes, a pesar de que este es un tema que requiere, a veces hay predicadores que usan muchas ilustraciones, yo no acostumbro predicar así, yo prefiero hacerlo con la Biblia en la mano, que usted solo mire su Biblia y me mire a mí. Es importante que tengamos ese contacto visual. Por eso, gracias al equipo, pero no quisiera que nadie se distraiga viendo ninguna otra cosa, sino su Biblia y a este servidor, porque nosotros hablamos con los labios, con las manos y con los ojos también, ¿verdad? Así que es importante que tengamos siempre ese contacto y con la palabra. Vamos a ir a Daniel capítulo 7. Esta mañana repasamos juntos una secuencia de imperios, de poderes que en algún momento tuvieron su oportunidad sobre la tierra. Y en esta oportunidad, en el capítulo 7 de Daniel, esos imperios o poderes están presentados bajo una figura diferente a la que se usó en el capítulo 2 de Daniel. Una estructura, un esquema muy sencillo el que se usó en el capítulo 2, una figura hecha de distintos metales, oro, plata, bronce, hierro, y luego con barro y algo más, hierro y barro. Una estructura muy simple, solamente para decir una cosa, que en este mundo todo pasa, menos Cristo Jesús. Ese es el mensaje. En este mundo todo pasa, no importa cuánto poder despliegue, no importa cuánta riqueza tenga por un momento, no importa cuán invencible parezca en algún momento, siempre pasará, hasta que llegue el que nunca pasará, hasta que se establezca el reino que nunca terminará, hasta que llegue aquel Jesucristo que nunca le entregará su cetro a nadie más, sino que Él será el gobernante único, absoluto y eterno, para siempre jamás, y será nuestro rey, nuestro gobernante. Eso si nosotros tomamos la decisión correcta. Amén. Para que Él sea nuestro gobernante. Eso descubrimos en el capítulo 2 de Daniel, y que luego se va abriendo ese foco para darnos detalles un poco más completos, toda vez que nos vamos acercando en el curso de la historia y del tiempo hacia el final de todas las cosas. En el capítulo 7 entonces aparecen 4 animales
que al compararlos nosotros con los metales de Daniel 2, resulta una comparación de 1 a 1. Es decir, el león que aparece en Daniel capítulo 7, bien puede compararse con el oro, el metal oro del capítulo 2 de Daniel, representando entonces uno de los reinos, como dice el ángel explicándole a Daniel, estas 4 bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán. Entonces Babilonia es un reino que tuvo su época y pasó. Pero recuerden que aquí en este ciclo de conferencias estamos haciendo una distinción entre lo literal y lo simbólico, entre lo material y lo espiritual, entre lo que es puntual y lo que son principios. Recuerden ustedes, lo hemos dicho toda esta semana, que Babilonia permanece en el tiempo como principio. ¿Estamos de acuerdo? Babilonia como reino temporal tuvo su época, una época muy remota, la de Hammurabi, ¿verdad? Hacia el comienzo del segundo milenio antes de Cristo, y la Babilonia o el neo-imperio babilónico de los tiempos de Nabucodonosor, que es el que se ocupa aquí en la profecía de Daniel, un gobierno perentorio, un imperio muy breve que duró apenas 70 años, ¿verdad? Aproximadamente. Pero los principios espirituales que encierra Babilonia siguen en acción siempre. Es por esa razón que volvemos a encontrar a Babilonia en Apocalipsis, ¿correcto? Pero si Babilonia ya pasó, si Babilonia es solo historia, no tendría que aparecer en Apocalipsis nuevamente. Pero aparece en Apocalipsis porque Babilonia es un principio que adopta en algún momento de la historia la forma de una institución que se maneja por esos principios satánicos. Puede adoptar la forma hasta de una religión, puede adoptar la forma de una institución. Eso se ve en más detalle en Apocalipsis. Porque Babilonia es un principio de vida. Por eso Babilonia representa la vida de pecado opuesta a Dios, y en todas las épocas Dios está llamando a su pueblo a salir de ¿dónde? De Babilonia. No participen de sus pecados. Pero como gobierno temporal pasó en aquella época y dio lugar al surgimiento de un nuevo poder político en el escenario de aquellos tiempos bíblicos, y se trata de Medo-Persia, aquel oso que devora mucha carne, que se levanta más de un lado que de otro, y que naturalmente es también un animal violento. Representa las guerras que llevaron a los persas finalmente a dominar aquel escenario mundial. Y luego entonces da lugar al leopardo, que tiene 4 alas, índice, piensan algunos intérpretes bíblicos, una señal de la gran velocidad con que Grecia conquistó el mundo conocido, bien representado, capitaneado por aquel fabuloso, tremendo hijo de Filipo II, Alejandro el Grande. Un jovencito que comenzó sus conquistas imperiales con solo 17 años. Solo 17 años. Avanzó muy rápido y así de rápido terminó su vida. Tenía apenas 33 o algo así cuando falleció, dejando su imperio a 4 de sus generales, representados por las 4 cabezas de este leopardo. Finalmente eso concluyó o terminó más bien siendo dos de esos reinos, de los 4, 2 fueron los que dominaron finalmente, los Seleucidas y los Ptolomeos. Pero luego aparece una bestia que a Daniel le llama mucho la atención. ¿Y por qué le llama la atención a Daniel esa bestia? Dice el verso 7 que había una 4ª bestia. ¿Cómo era esa bestia? Espantosa y terrible. ¿A qué animal se parece esa bestia? Bueno, la verdad es que la bestia era realmente tan fea que Daniel no la pudo describir. Dijo, aquello parece un león con alas, esto es como un leopardo con 4 cabezas, aquello es un oso que tiene unas costillas en su boca, pero esto no se me parece a nada. Es una bestia tan horrible que él no la puede describir. Lo que puede decir es que tiene unos grandes dientes de hierro, todo lo devora, lo desmenuza, y lo que queda por allí lo termina destruyendo con sus pies. Es muy diferente a todas las bestias que vi antes. Y otro detalle que vio Daniel en ese animal tan horroroso, ¿qué vio él? Tiene 10 cuernos.
Y mientras Daniel sigue observando aquella película que Dios le está pasando delante, está contemplando los cuernos cuando ve que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de ese cuerno fueron arrancados los otros tres que estaban allí de sus compañeros. Y este cuerno tiene algo que nunca se ha visto en la vida normal. ¿Un cuerno con qué? Con ojos. Un cacho con ojos. Esto es una cosa que nunca se había visto. Daniel está horrorizado porque este cuerno tiene ojos, pero también tiene ¿qué? Tiene boca y habla cosas grandes. Cuando está diciendo que habla grandes cosas, realmente quiere decir está hablando blasfemias. Blasfemias. ¿Saben ustedes la interpretación de este cuerno pequeño? Dio lugar a tremendas batallas teológicas en los tiempos de la Reforma. Porque en forma consensuada, en forma general y mayoritaria absolutamente, todos los reformadores del siglo XVI, desde Lutero pasando por Zwinglio, por Calvino, por Knox, todos esos reformadores de esos siglos concluyeron en quién era ese cuerno pequeño. ¿Quién era ese cuerno pequeño? Pero contra todo pronóstico, muchos protestantes herederos de aquellos reformadores con el tiempo han cambiado su posición con relación a la interpretación de este cuerno pequeño. La identidad de esta figura profética, simbólica, fue vital para la Reforma. Y el cambio en esa posición ha hecho que muchos que salieron regresen nuevamente y estén buscando otra vez a su iglesia madre. Porque están empezando a cambiar, y algunos ya cambiaron definitivamente su posición con relación a la interpretación de este pueblo. Cuando Daniel o el ángel habló con Daniel, le hizo algunas explicaciones. En el verso 17, por ejemplo, le dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Noten ustedes que el ángel no da detalles acerca de estos cuatro reinos, porque Daniel, el capítulo 7, se va a centrar en forma especial en la cuarta bestia y el pueblo pequeño. Los otros reinos, sí, eso es historia, eso va pasando, eso no es tan importante. El resumen muy corto que da el ángel es 2 versículos solamente. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes, y después recibirán el reino los santos del Altísimo, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esa fue toda la explicación que dio el ángel de esa tremenda visión tan espantosa. Pero Daniel, dice el verso 19, tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, tan fea, tan espantosa, tan indescriptible, que no puedo describir ningún ser del mundo natural para decirles cómo era este animal tan feo. Y en el versículo 21 dice: y ese cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Qué es eso, Señor? Ángel, explícame, ¿de qué se trata todo esto que estoy viendo? El ángel le respondió: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, o reinos también se puede traducir, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Pero ojo con esto que va a explicar ahora el ángel. Este último rey, representado por el cuerno pequeño, dice el verso 25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí es importante detenernos un momento para descubrir de qué está hablando. Si nosotros nos damos cuenta de la forma como se comporta la profecía y el tiempo en la profecía bíblica y en la literatura
bíblica es una forma lineal. Así que es muy fácil descubrir, siguiendo el curso del tiempo en la historia, las figuras que aquí están representadas, los reinos o las potencias que se van levantando. Es una secuencia una tras otra. Viene el león. Después del león, ¿quién viene? El oso. Después del oso. Después del leopardo. Una bestia espantosa. Después de la bestia. 10 cuernos. Después de los 10 cuernos, el cuerno pequeño. Se dan cuenta que es una secuencia muy lógica. Fue lo que hizo el ángel aquí. Dice, después se levantarán 10 reyes. Después de ellos entonces vendrá un cuerno pequeño. Si nosotros hacemos una breve y sencillo repaso de historia antigua y de historia universal, vamos a encontrar el cumplimiento de esta profecía de manera asombrosa e impresionante. Si nosotros ya dijimos y identificamos muy bien al león con la Babilonia de Daniel 2, si el oso representa a los persas, o medo-persas, que finalmente terminaron siendo los persas, si el leopardo nos representa a Grecia, ese gran imperio griego que terminó hacia el siglo II, más o menos, antes de Cristo, después de los griegos, ¿quiénes ocuparon el escenario mundial? Roma, sin duda, que después llegó a convertirse en esa Roma imperial que dominó el mundo de una manera tan impresionante. Hay unos programas en Discovery Channel y History Channel que son muy buenos para los que les gusta la historia como complemento para el estudio de la profecía, un complemento extraordinario. Van a encontrar allí unos materiales muy excelentes. Allí entonces se muestra cómo Roma comienza a dominar el mundo con una fuerza que no lo habían hecho sus predecesores, con una gran potencia. Los romanos tuvieron el ejército más disciplinado en la historia, y gracias a la disciplina de estos ejércitos, que llegaron a ser ejércitos o soldados asalariados, militares asalariados, Roma logró con eso conquistar prácticamente todo el mundo. De esa manera podemos claramente identificar en la historia a esta cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, con dientes de hierro que todo lo destroza, todo lo somete bajo sus pies. Bien representa a ese fabuloso, impresionante imperio romano que duró casi 6 siglos. Pero finalmente la historia nos da cuenta de que la Roma de Occidente tampoco duró para siempre. ¿Recuerdan cómo le llaman a Roma, la capital de aquel imperio? Todavía hoy le llaman así, la ciudad eterna. Así se llama Roma. Le dicen la ciudad eterna, porque pretendía Roma durar para siempre. Pero ¿qué fue lo que nos enseñó Daniel 2? Todo reino humano pasará. Todo. No importa cuán poderoso parezca ser en algún momento, cuán omnipotente en algún momento parezca, siempre pasará. Solo el reino de Cristo permanece para siempre. Así que a Roma le llegó su turno. Y en el año 476, el mundo fue testigo de la caída del último emperador. Creo que se llamaba Rómulo también. Y la historia destacó esa curiosidad, porque resulta que los fundadores de Roma, dicen, fueron allá por el año 750 a.C., Rómulo y Remo. El último emperador se llamaba Rómulo. Así que el comienzo y el fin de un imperio. Así que el mundo se preparaba para un escenario político en la Europa de Occidente diferente de lo que había conocido hasta entonces. Le dice el ángel a Daniel, después de esta bestia habrán 10 reyes, 10 reinos. Lo que esto representa no es otra cosa que la partición del Imperio Romano, la fragmentación de aquel mundo para dar lugar a las modernas naciones europeas, Francia, Alemania, etcétera, Italia. Se dividieron para nunca más conformar una sola potencia mundial. ¿Lo había anunciado el ángel, Dios mismo en Daniel capítulo 2 o no? Los pies de la estatua, en parte de barro cocido y en parte de hierro, querrá decir que al final de la historia habrán reinos
en parte débil, en parte fuerte. Se intentarán unir con alianzas humanas, pero no lo lograrán. Nunca podrán unirse. Así que después de Babilonia tenemos entonces 10 reyes. Después de esta Europa dividida se iba a levantar un poder representado por el cuerno pequeño, un poder que iba a salir de entre esta Europa, un poder que iba a ser diferente a todos los demás. Y vea la descripción que hace el ángel de este poder, sus características. Vamos a ir al verso 25, por favor, de Daniel capítulo 7. ¿Qué características tiene este poder que lo hacen tan espantoso y tan diferente a los demás? Hablará palabras contra el Altísimo, número 1. Número 2, a los santos del Altísimo quebrantará. Número 3, dígale usted que me está siguiendo. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Y número 4, este poder tiene un tiempo definido de operación y de dominio. Dice aquí, tiempo, tiempos y medio tiempo. La interpretación mayoritaria ha sido de que estos tiempos y medio tiempo son 3 tiempos y medio. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Vamos a hablar un poco más adelante de lo que significa esto. Pero resulta que es inevitable comparar este texto de Daniel 7 con, ya ustedes saben, con Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 porque allí vamos a encontrar más luz acerca de lo que Daniel está aquí hablando. Es impresionante la coordinación de las ideas de un hombre que escribió hacia el siglo VI antes de Cristo con otro que escribió hacia finales del primer siglo de la era cristiana. 600 años de diferencia entre los dos, pero el mismo espíritu les estaba inspirando. Vamos a ver qué pasa aquí en Apocalipsis 13 y que podamos nosotros comparar con Daniel capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar, verso 1, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre: blasfemo, blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿Dónde vieron esos animales ustedes antes? Claro, en Daniel capítulo 7. Con razón Daniel no lo podía describir. ¿Qué clase de animal es este? Es peor que un ornitorrinco. Dice, se parece a un leopardo, los pies como que es un oso, la boca parece un león. Es una amalgama de bestias, de animales, un híbrido impresionante que Daniel no pudo describir y Juan está intentando describir. Pero ojo, Juan está viendo en esta bestia tan fea la mezcla de 3 animales que ya mencionó Daniel. Lo que estamos viendo aquí es que esta bestia recoge los principios que constituyeron el fundamento de esos otros imperios que pasaron. En esta bestia hay algo de los griegos, hay algo de los persas y hay algo de Babilonia. ¿Quién será? Sigamos avanzando, aunque esto está como blanco por fuera, amarillo por dentro, gallina lo puso que será. Pero de todas formas, vamos a dejar que la profecía siga hablando por nosotros. Esta bestia que tiene todas estas combinaciones recibe su autoridad, su trono y su poder del dragón. Una de sus cabezas fue como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Oh, atención, boca que habla blasfemias, grandes cosas. ¿Qué es lo que hace el cuerno pequeño de Daniel 7? Habla grandes cosas. Esta bestia se le da también una boca que habla grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo dice aquí?
42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. ¿Qué hacía el cuerno pequeño de Daniel 7? Hablaba palabras contra ¿quién? Contra el Altísimo. Esta bestia de Apocalipsis 13 habla blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vamos a entender esto mejor cuando estemos en el capítulo 8 de Daniel. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, es un poder casi universal, un poder mundial. Hasta aquí es suficiente para nosotros comparar la bestia de Apocalipsis 13 con el cuerno pequeño de Daniel 7. Habla blasfemias contra Dios, persigue a los santos de Dios. ¿Qué más hace? Altera los tiempos y la ley de Dios y tiene un periodo específico de actuación. Vamos a empezar a quitarle la máscara a esta bestia horrible, a este cuerno espantoso. ¿Estamos ubicados en la historia? Ya nos ubicamos en la historia, ya hicimos la línea temporal, ¿verdad? Ya pasamos Persia, pasamos Grecia, pasamos ¿qué? Roma, ya estamos en Europa dividida, así que este poder tiene que aparecer en algún momento. ¿Después de qué? Después de que se ha dividido Europa. Así que en cuanto al momento preciso de su aparición, ya lo tenemos. Estamos empezando a descubrir quién es. 42 meses menciona aquí el capítulo 13 de Apocalipsis. Si nosotros deducimos estos 42 meses y hacemos que cada mes tenga 30 días, como es el mes corriente que usaban en aquellos tiempos cuando escribió Juan el Apocalipsis, podríamos convertir estos meses en días, ¿sí o no? Con una simple multiplicación. Si cada mes vale 30 días, 42 meses, ¿cuántos días serán? 30 por 42, ya esa cuenta la hemos hecho antes, 1260 días. Ahora bien, si nosotros tomamos el tiempo, los 3 tiempos y medio de Daniel, que dice que el cuerno pequeño tendría libertad para actuar durante 3 tiempos y medio, hagamos de cada tiempo de esos un año de 360 días. Será el año básico normal que trabajaban en los cómputos también en los tiempos de Daniel, en los tiempos caldeos. Si tomamos un tiempo como un año de 360 días y multiplicamos 360 por 3.5, ¿qué número nos da? 360 por 3.5, 1260. ¿Lo tenemos? Entonces Apocalipsis y Daniel nos están apuntando hacia la misma figura, el mismo personaje. Estamos identificándolo ya. Aparece en algún momento después que Roma cae. Tiene un tiempo para empezar y terminar. Se le han asignado de parte de la profecía bíblica, de parte de Dios, 1260 días. Si vamos al principio de días por año bíblico, estamos hablando de 1260 años. Así que ya estamos encontrando de quién se trata. Pero hay otras características aún más terribles. Dice blasfemias contra Dios. Pero antes de llegar allí, vamos a la segunda característica que mencionó Daniel. Este poder persigue a los hijos de Dios. Aparece después de Roma, dura 1260 años, persigue a la iglesia, a los fieles del Señor. Habla blasfemia contra Dios. No solo es un poder perseguidor, pero es un poder blasfemia. Habla blasfemia contra Dios. Eso quiere decir predica, pregona, enseña como parte de sus doctrinas
enseñanzas que en el fondo son tremendas blasfemias contra Dios. Pero además de eso, se mete con la ley de Dios. ¿Recuerdan Daniel 6 anoche? ¿Cuál fue la única forma de reducir a Daniel? O intentar reducirlo, porque no pudieron hacerlo. En lo referente a la ley de su Dios. Entonces, este poder civil y religioso de los tiempos de Daniel emite un decreto que atenta contra la ley de Dios. Ahora, tenemos un poder que actúa después de Roma imperial, que atenta contra la ley de Dios, que persigue a la iglesia y que habla blasfemias. Bueno, ya dejémonos de rodeos, con el perdón de nuestros amigos católicos. El único poder que cuadra aquí es la Roma papal. Perdón, pero esa es la verdad, dice la historia. Solo el sistema de gobierno de los papas cumple con esta característica de la profecía. Cuando se estableció en forma firme el dominio temporal de los papas en la Europa de Occidente, más o menos hacia el año 538. ¿Cuándo terminó el dominio temporal de los papas? Cuando digo temporal me refiero a la incumbencia en asuntos políticos. ¿Cuándo terminó ese dominio, esa hegemonía? En 1798, cuando las tropas de Napoleón desterraron al papa. ¿Cuánto tiempo transcurrió de 538 a 1798? 1260 años. Blanco por fuera, amarillo por dentro. Lo puso una medida. Dice. Pero además, persigue a los hijos de Dios. Las masacres cometidas por la Iglesia Católica Romana contra aquellos que ellos llamaron herejes, disidentes de la fe, no tienen comparación en toda la historia universal. Los millones que sufrieron la muerte atroz solo por causa de la Inquisición supera por mucho las muertes de las dos guerras mundiales juntas. De las dos guerras mundiales juntas. Y quiero recordarles que el Papa que gobierna la Iglesia Católica ahora es un inquisidor. Porque lo que antes se llamaba la Santa Inquisición, con tan mala fama, le cambiaron el nombre. No recuerdo ahorita exactamente el nombre que tiene ahora la Inquisición, pero es algo así como para la defensa de la fe. Y el jefe de la defensa de la fe católica es el señor Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI. Dicen que cuando el Papa Juan Pablo II estaba vivo, en una oportunidad dijo el Papa Juan Pablo II: queremos unirnos nuevamente y le pedimos a las demás iglesias que nos unamos en puntos comunes. El Papa o el cardenal Ratzinger, el actual Papa, estaba al lado de Juan Pablo II y le dijo: corrección, su santidad, hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia. ¿Cuál? La católica única. Y ese es el hombre que está ahora al frente del sistema papal. Pero Juan Pablo II pidió perdón. ¿Ustedes lo recuerdan? Juan Pablo II pidió perdón al mundo por las atrocidades cometidas contra la humanidad. Es decir, confeso. Es una cosa asombrosa lo que
pero demostró al mundo lo que ya todos sabían. Confesó lo que ya la historia había registrado, que el papado se convirtió en un poder bestial que atropelló las conciencias de los hombres, que llevó a la muerte a multitud de personas. Muchos de ellos fueron torturados, martirizados antes de exhalar su último respiro, los descuartizaron, los picaron en pedazos, le produjeron sufrimientos que no se pueden describir. Muchos reformadores terminaron en la hoguera, sufriendo la persecución de este poder tan terrible. Pero no solamente persiguió, mató y masacró contra los santos del Señor, sino que además habló blasfemias. Si nosotros nos ponemos ahora a encontrar esas blasfemias y a contarlas, sería interminable, pero solamente vamos a mencionar un par de ellos. La misa. La misa es la blasfemia más espantosa que se pueda describir sobre la tierra. ¿Qué es la misa? La misa es el sacrificio de Cristo repetido vez tras vez. Vez tras vez. Pero Cristo fue sacrificado, ese libro de ¿cuántas veces? Una vez para siempre. La misa repite el sacrificio de Cristo, lo cual es una blasfemia. Dice el credo católico que el sacerdote, por las palabras latinas litúrgicas que pronuncia, convierte a la hostia en el verdadero cuerpo de Cristo. En el verdadero cuerpo de Cristo. Así que ellos enseñan que el sacerdote tiene el poder, dice el credo, para hacer bajar a Cristo y encarnarse en esa hostia. Tiene el poder para hacerlo. ¿No es una blasfemia eso? No es blasfemo que un hombre común y corriente como usted y como yo ofrezca el perdón de los pecados, reciba la confesión de los pecados de la gente. ¿Recuerdan lo que decían de Jesús cuando perdonó pecados y sanó enfermos? Y que se cree siendo hombre perdona pecados. Se trata de que Jesucristo no era solamente hombre, era Dios también. Y por eso perdona pecados, amén. Pero ningún ser humano mortal tiene la potestad para perdonar pecados a nadie. Otra blasfemia. El Papa se hace llamar a sí mismo vicarios in te. Vicarios in te. ¿Qué quiere decir eso? Vicario es sustituto, ¿verdad? Vicario es sustituto del Hijo de Dios. Es decir, él dice, Jesús no está aquí en la tierra, pero estoy yo. Ahora pregunto yo a ustedes, queridos hermanos, ¿a quién dejó Jesús como su representante en la tierra? El Espíritu Santo. Les dijo a los suyos, miren, les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Pero como el Papa es el vicario del Hijo de Dios, Él está en el lugar del Espíritu Santo. Resulta inevitable la confrontación con la realidad. No se puede predicar profecía eliminando este punto fundamental. No se puede. Quizás por eso algunos tienen temor de predicar la profecía. Pastor, predique algo más suave. Predique algo más conciliador. Estamos en tiempos de paz. No queremos que nos señalen como gente problemática. Pero ¿qué hago si la profecía está escrita en la Biblia? ¿Qué hacemos si este es el mensaje que hay que predicar? ¿Cómo eludir algo que le dio razón y sentido de ser al movimiento adventista del séptimo día? ¿Cómo tapar la verdad con un dedo? ¿Cómo ocultar el sol con un dedo? Es una verdad del tamaño de este mundo. No se puede evitar
la realidad. Este es el sistema que cumple con la definición del cuerno pequeño de Daniel 7, y así lo describió Lutero y sus seguidores, y los otros reformadores también lo hicieron y pagaron con su vida ese atrevimiento. Claro está, los teólogos católicos salieron al paso para presentar otra interpretación del cuerno pequeño. Son los llamados preteristas. Ellos dijeron, no, todo lo que habló Daniel, eso quedó en el pasado. Es decir, ese cuerno pequeño es Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes fue uno de los gobernantes griegos que, si es verdad, en algún momento de la historia atentó contra la religión judía. Fue Antíoco IV Epífanes el que introdujo carne de cerdo en los altares del templo de los judíos. Antíoco IV Epífanes persiguió a la iglesia judía o a los judíos en tiempos de los macabeos. ¿Han escuchado los macabeos, no es cierto? En los tiempos de los macabeos, estamos hablando a mediados del siglo II antes de Cristo. Pero Antíoco IV Epífanes no cuadra con el marco general histórico de la profecía. Antíoco IV Epífanes es una figura humana con poquísima importancia en la historia general de la iglesia. Antíoco IV no aparece después de la caída de Roma, incluso actuó antes de que Roma existiera en el escenario mundial. Antíoco IV Epífanes no tuvo 1260 años dominando, de modo que Antíoco IV no puede ser el hombre de la profecía. Es inevitable, el cuerno pequeño y la bestia del Apocalipsis 13 apuntan hacia el papado. Por la verdad murió Jesús, dice. Y por la verdad nosotros estamos en pie y seguiremos. Es importante destacar el hecho de que no es la persona. No es la persona. ¿Ustedes creen que el Papa se puede salvar? Claro que sí. Claro que sí. Porque cada ser humano tiene libertad de elección. Claro que sí. Y escuché hablar a un pastor adventista cuando estaba recibiendo clases en la maestría con relación a Juan Pablo I. Él tiene una posición con relación a Juan Pablo I que yo comparto también. Juan Pablo I, ustedes saben, fue el Papa que menos tiempo duró en el poder, 28 o 30 días. Es sabido que lo mataron. Eso se sabe. Lo mataron. ¿Quién lo mató? Es probable que también se sepa que lo mató. Pero aquel pastor me decía, yo creo que Juan Pablo I se va a salvar. No quiero entrar en discusiones con ustedes ahora, ni en elucubraciones, pero lo que quiero decir es, cuando el pastor hablaba de esa forma, no sé si el pastor Salas recuerda esa clase, cuando estuvimos allí en la maestría, pero cuando él mencionó eso, dentro de mi corazón concordé. Los seres humanos toman decisiones individuales, personales. Quiero decir algo más. Hay gente preciosa, cristianos extraordinarios en la iglesia católica. Gente preciosa. Cristianos que viven a la altura de la fe que conocen y la verdad que han logrado conocer. Y a ellos, como la mayoría de nosotros que hemos venido de allí, la mayoría hemos venido de allí, pero aún allí hay mucha gente que tiene que conocer esta verdad. Gente extraordinaria. Hace tiempo escuché de algo que ocurrió en nuestro seminario en Colombia. Algunos de nuestros estudiantes ministeriales trabaron amistad con estudiantes al sacerdocio. Hicieron una linda amistad. Bueno, ustedes son pastores, nosotros también somos pastores de alguna forma, y comenzaron a compartir, y en el compartir empezaron a compartir materiales. Y allí el asunto se empezó a complicar. Los muchachos nuestros le obsequiaron a los estudiantes del sacerdocio nada más y nada menos que el conflicto de los siglos. Es una bomba de nitrógeno combinada con una nuclear y una atómica. Le regalaron el libro El conflicto de los siglos. Ah, sí, qué bueno, vamos a leerlo.
Al tiempo regresaron con el libro. Muchachos, gracias por el gesto. Gracias por el libro. Pero no podemos seguir leyendo esto y seguir sin los sacerdotes católicos. Algunos de nuestros amigos no saben qué es el conflicto de los siglos. Quizá algunos de nuestros hermanos tengan la gentileza de obsequiar de uno. Pero miles, millones de personas en el mundo, en este tiempo finito, decidirán por el Señor cuando lean ese libro. El conflicto de los siglos. Lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos de Norteamérica, lo que está pasando ahora en el mundo entero, es una reivindicación de lo que se escribió en el conflicto de los siglos. ¿De dónde salió eso? De aquí. Pero dice el profeta también que este poder intentaría cambiar los tiempos y la ley. Nosotros estamos convencidos de que este intento, por demás blasfemo, atrevido, se ha cumplido también en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que de hecho es católica y romana, pero nunca apostólica. Dice aquí los 10 mandamientos. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Los repetimos en esta noche, ¿verdad? Yo quiero que ustedes escuchen, seguramente ya lo han leído, los 10 mandamientos en la versión del Catecismo Católico. Primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. La Iglesia Católica dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento de la ley de Dios, según el Catecismo Católico: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Quién le dio la autoridad a un ser humano para quedar la ley de Dios? ¿Quién le dijo que lo hiciera? ¿Qué le puede pasar a usted si ahora mismo usted se mete en la página o cualquier página del gobierno de este país y altera las normas, cualquiera que haya sido colocada allí por el Estado? ¿Qué le puede pasar a usted? ¿Qué le puede pasar a usted si usted se mete en la página, por ejemplo, de Caribe? Que creo que pasó algo así, un muchachito, un genio de eso, se metió allí y no se hacía desastres allí. Pero métase usted allí y altere las normas que están establecidas ahora mismo para la adquisición de divisas extranjeras. Y cambie eso. Y ponga allí: fui yo. Ponga su cédula y su dirección y su correo electrónico para que lo visite. ¿Qué le pasaría a usted si hace eso? ¿Cómo puede pensar alguien sobre este planeta Tierra que se puede cambiar la ley de Dios en concreto? Obviamente el segundo mandamiento fue desaparecido del mapa. La intención es obvia. Si el segundo mandamiento prohíbe adorar imágenes, no lo prohíbe ese mandamiento. Tercer mandamiento que dice la ley de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no habrá por inocente Jehová que tomar su nombre en vano. ¿Qué dice el Catecismo? Santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas. Cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, etcétera, etcétera. El cuarto mandamiento del Catecismo dice: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice el quinto mandamiento de la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Ellos dicen: no matarás. El sexto, ¿qué dice? No matarás. Ellos dicen: no. El sexto es: no cometerás actos impuros. ¿Qué dice el séptimo? No cometerás adulterio. Aquí dice: no robarás.
¿Qué dice el octavo? No robar. ¿Se dan cuenta que ellos no fueron corriendo? Claro, si eliminaron un mandamiento tienen que empezar a correr todo. El 8 dice aquí: no dirán falso testimonio ni mentira. ¿Qué dice el noveno mandamiento de la ley de Dios? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué invento es este? Y el 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Hermanos, amigos que escuchan, que ven a través de internet, ¿cómo se puede tapar el sol? ¿Cómo apuntar en otra dirección si el registro de la historia me dice la verdad? Ese poder tratará de cambiar los tiempos y la gente. El único que ha hecho eso, el único poder humano que se ha atrevido a hacer eso, ha sido el poder católico romano. No Dios. Es por esa razón que Daniel 7 vio ese pueblo tan terrible hablando grandes cosas. Pero llegó el tiempo en que ese pueblo pequeño dejó de tener la hegemonía que tuvo durante 1260 años, de 1798. Entonces se le quitó el poder al último papa, se le quitó su poder temporal. Después de eso ocurrió algo impresionante. Daniel capítulo 7, el verso 26 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. En pocas palabras, ese poder que dominó la Europa occidental tiene un periodo específico de dominio en la historia y se le terminó. Apocalipsis 13 dice 42 meses, Apocalipsis 12 dice 1260 días, Daniel 7 dice 3 tiempos y medio. Todos conjugan en lo mismo: 1260 años de hegemonía papal. Se acabó, no lo habrá más. Lo que ocurre después de 1798, un hito importantísimo en la historia, es que el juez se sienta y comienza el juicio. Estamos llegando a la fecha del juicio. ¿Se acuerdan? Hemos estado hablando del juicio esta semana. Esta mañana lo introdujimos también. Pero ahora estamos viendo que el juicio también tiene un punto específico en la historia de la humanidad. Así como cada reino tuvo su periodo en la historia, así como incluso el cuerno pequeño le llegó su tiempo de terminar, también llegó el tiempo de que el juicio comience. Y ahora sabemos a partir de Daniel 7 cuándo debe comenzar ese juicio. Tiene que ser en algún momento después de 1798. Porque es después del dominio del cuerno pequeño cuando debe comenzar el juicio. Después del cuerno pequeño y antes de que Jesucristo venga por segunda vez. Esta verdad es fundamental, mis queridos hermanos. Es la razón, nuestra cédula de identidad como movimiento profético. Somos únicos, solos en este planeta, predicando que hay un juicio antes de la segunda venida de Cristo. No busque ningún otro movimiento religioso sobre este planeta. La Iglesia Adventista es la única que predica que no solo debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo, sino que hay que prepararse para un juicio, un juicio que, de acuerdo a la interpretación profética y el riguroso cumplimiento histórico, es un juicio que ya está en curso. En cuanto termine ese juicio, ¿sabe qué va a pasar? Dice el versículo 27: el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Recordando las bienaventuranzas de Jesús en Mateo 5, ¿qué decía él? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este mundo será de Cristo y de nosotros. Este mundo renovado, transformado, purificado y embellecido
será gobernado por Cristo y nosotros reinaremos con Él. Y todos los demás mundos que nunca cayeron, que no conocieron el pecado, nos reconocerán a nosotros como reyes y sacerdotes y gobernaremos sobre la tierra. El libro de Apocalipsis dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Y hermanos queridos, no tenemos que esperar que el reino de la gloria se establezca para que ya empecemos a disfrutar y a vivir como herederos de esa extraordinaria promesa. Porque el 1 de Pedro, el capítulo 12, el versículo 9, por favor, vayan conmigo a ese texto. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El tiempo me está persiguiendo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Nosotros, pobres seres humanos, débiles y mortales, tenemos por la gracia de Dios la potestad de ser hechos reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Por eso no necesitamos sacerdotes humanos. Todos nosotros somos sacerdotes. La Reforma descubrió para todos nosotros el sacerdocio de todos los creyentes, porque todos nosotros tenemos acceso directo al Padre sin ninguna intervención humana, excepto el trabajo del Espíritu Santo y la mediación de Jesucristo en el santuario celestial. Y somos sacerdotes. ¿Para quién, mis hermanos? Pero ¿a quién le prestamos el servicio al sacerdocio? Dios no necesita sacerdotes.